En los cielos de California se vieron extrañas imágenes jamás vistas antes. Esto fue tomado en Bakersfield, California. Naves que parecen desafiar las leyes físicas. Así como la tecnología más avanzada del mundo, se dice que estos diseños pudieron haber llegado desde más allá de las estrellas. Es posible que los gobiernos del mundo hayan estado utilizando la ingeniería inversa en ovnis que han chocado para crear maravillas tecnológicas como salidas de la nada. No debería estar hablando de esto. ¿Acaso el avión espía SR-71 Blackbird le debe su diseño revolucionario a los avistamientos reportados por su creador? ¿Será una coincidencia que el sigiloso bombardero B-2 y el jet caza F-117 asemejan la nave descrita en el primer avistamiento moderno de ovnis? Ahora, había visto un ovni. La pieza más impresionante de la Guerra Fría. ¿Fueron estas aeronaves a control remoto diseñadas a partir de ovnis capturados? Nunca antes había visto algo como esto. Nuestra tecnología ha avanzado de forma exponencial durante los últimos 60 años, más rápidamente que nuestra habilidad para manejar sus consecuencias. Estamos jugando con el viaje a través del tiempo y con la telequinesia. Pero ¿será que algunas de las tecnologías más avanzadas no son nuestras? Este es el caso número 47204, Ingeniería a la inversa. El equipo de la revista UFO se encuentra en el Fuerte Collins, en Colorado, revisando la evidencia más contundente de ingeniería a la inversa de los últimos años. Esto fue tomado en Bakersfield, California, y obviamente se ve una nave claramente. Se ve muy sofisticada. Esta fotografía fue colocada anónimamente en un foro público de discusión. La nave tiene forma de aro con agujas en la parte de arriba que supuestamente producen algún tipo de propulsión. James Carrion es el director internacional de MUFON, la Red Mutual de OVNIs, por sus siglas en inglés. Fundada en 1969 para investigar ovnis científica y objetivamente, se ha convertido en una fuente sobresaliente de investigación de ovnis. Otra serie de fotografías llegaron de Capitola, California, el 16 de mayo. Esta foto fue publicada en Internet por alguien con un nombre diferente, pero muestra la misma nave en otro lugar del estado. Después que estas primeras imágenes salieron en mayo, otras fueron reportadas en la página web de MUFON, supuestamente tomadas con un teléfono celular. 3 grupos de fotografías aparentemente de la misma nave. ¿Cuál es la relación? La mayoría de estos lugares están cerca de Saratoga, California, pero eso no es todo. También muy cerca se encuentra el Centro de Investigación de la NASA en Ames, y a 16 kilómetros está el campo de Moffett, también administrado por la NASA. Esto ha creado más especulación en torno a que la nave, o lo que sea, fue creada por el gobierno de Estados Unidos. Esta última serie de fotografías provienen de Big Base en California en junio. Y si la ves de cerca notarás que tienen los mismos símbolos. Los enigmáticos símbolos en la cubierta del avión a control remoto no se parecen a ningún alfabeto conocido, pero una persona ha dicho saber sobre su origen. Un caballero llamado Isaac dice haber reconocido los símbolos en el avión a control remoto porque trabajó con ellos en un proyecto secreto del gobierno en los años 80 llamado programa Carrot. En junio de 2007, un hombre, haciéndose llamar Isaac, publicó una carta diciendo que había sido un ingeniero en un programa secreto del gobierno llamado CARET, por sus siglas en inglés, Investigación Comercial Aplicada de Tecnología Extraterrestre. Respaldó lo que dijo publicando documentos que supuestamente había robado y fotocopiado de CARET. Según estos, los militares estaban trabajando arduamente tratando de entender y utilizar los artefactos extraterrestres que tenían en su posesión. MUFON ha estado investigando estas declaraciones y analizando los documentos de CARET para evaluar la credibilidad de Isaac. Así que publicó una serie de documentos
haciendo importantes acusaciones. Creía que estas naves usaban tecnología para hacerse invisibles, que la manta de invisibilidad en las fotografías fue interrumpida por alguna tecnología no humana. Los alegatos de este esquivo testigo parecen ser extremos, pero científicos, ingenieros y expertos del mundo entero creen que el gobierno ha estado diseñando naves a través de la ingeniería inversa por los últimos 60 años. Pero estas declaraciones nunca habían sido respaldadas por documentos y fotografías con tan claro detalle como estas. Mira esto, ¿qué tal si hubiese un programa de ingeniería inversa y estos fuesen como pequeños vuelos de prueba? Para entender mejor lo que es, necesitamos un analista de imágenes para que las revise, expertos en la materia que vean el caso y nos den su opinión de expertos. Te diré algo. La ingeniería inversa es algo pero muy difícil de comprobar, sumamente difícil de probar. Pero hay expertos asombrosos en la materia, así que veamos cuál es su opinión de lo que ha sido ingeniería inversa aquí. Recolectemos todo el material y vayamos con los expertos. De acuerdo. El equipo viaja hasta Littleton, Colorado, para encontrarse con un ingeniero que dice tener información de primera mano, comprobando que los programas de ingeniería inversa del gobierno son reales. Nunca he hablado sobre esto por años porque pensé que era algo clasificado y no debería estar haciéndolo. John Schuessler trabajó para la NASA durante los programas Apolo y Géminis desde 1962 hasta su retiro en 1998. Su introducción al fenómeno de los ovnis comenzó con las misiones Géminis de la NASA. Fue durante el primer vuelo de Géminis. Fue durante la misión sin tripulación del Titán Géminis 2. El 19 de enero de 1965, el cohete Titán Géminis 2 fue enviado al espacio a las 2:30 p.m. Minutos más tarde, mientras el cohete entraba en vuelo suborbital, Schuessler nota algo extraño. Cuando pasó la primera vez cerca de la Tierra, se reportó que había 2 objetos más, y fueron localizados por el radar, pero la segunda vez ya se habían ido. Este misterioso evento fue el comienzo de una ola de avistamientos de ovnis, donde los expertos creen que los astronautas también fueron testigos. El 4 de junio de 1965, la cápsula del Géminis 4 está en órbita sobre Hawái. El astronauta James McDivitt comanda la nave mientras su compañero Ed White duerme. De pronto sale de la nada un objeto que McDivitt describe como cilíndrico y con un brazo saliendo de un lado. Le toma 2 fotografías y, temiendo que el objeto pueda chocar con la cápsula, enciende los motores del cohete y lleva la nave a un lugar más seguro. Cuando vuelve a mirar por la ventana, el objeto había desaparecido. Fue muy honesto al decir que el objeto que vio no era nuestro. Es un tipo que fue general en las Fuerzas Armadas. Era un conocido piloto de cazas y cuando dijo que algo ocurría fue muy en serio. La explicación oficial fue que el objeto era parte del compartimiento que se había separado en la segunda fase del lanzamiento del cohete Titán 2. Pero aunque McDivitt insistía que lo que vio no era eso, nunca introdujo un informe sobre ovnis y se negó a conversar públicamente sobre lo que vio. Schuessler comenzó a recoger documentos de la NASA sobre encuentros con ovnis donde explicaban cómo eran y cómo volaban. Sus investigaciones no pasaron desapercibidas. No debería estar hablando sobre esto. De hecho, fui llamado por un diseñador del grupo de diseño avanzado y le entregué un montón de mis archivos para que los viera y saber si había ingeniería inversa en la tecnología sigilosa. Pero no mucho después ese grupo trabajaba en tecnología sigilosa. La tecnología sigilosa es una de las asombrosas tecnologías desarrolladas en los últimos 60 años. Desde los años 40, la tecnología ha progresado a una velocidad exponencial. Transistores y microcircuitos han revolucionado la electrónica. Avances en materiales para la aviación permiten que nuestros aviones vuelen más rápidamente que lo que antes se creía posible. ¿Pero lo hicimos solos? Un evento importante coincide con el comienzo de esta revolución tecnológica. ¿Fue mera coincidencia o existe alguna conexión? 7 de julio de 1947. Se dice que un platillo volador chocó en Roswell, Nuevo México. Los testigos aseguran que el objeto fue llevado inmediatamente por el ejército estadounidense.
Así que crees que hubo un choque en algún momento o de alguna manera obtuvimos estos objetos. Los artículos de tecnología repentinamente salieron de la nada en 2 o 3 lugares distintos al mismo tiempo, como si les hubiesen dado una semilla, ¿sabes?, para que crecieran y llegaran a las mismas conclusiones. ¿Qué piensas de tecnología? Las fibras ópticas fueron reportadas en los primeros choques. No le llamaban fibra óptica al principio, sino cables de vidrio o algo así. Invisibilidad. Hubo muchos reportes de que ovnis volaban alrededor siendo perseguidos y de repente desaparecían. Revisaban con la Tierra, los rastreaban por radar, revisaban el campo visual en el avión y en el radar del avión y no los podían ver. Muchos avances tecnológicos que están siendo develados hoy fueron descritos hace años por testigos de ovnis. Hace poco dijeron que se podía hacer invisible a un tanque al hacer que la imagen que tenía atrás se proyectara al frente y así no se podría ver un tanque estacionado en tierra. Investigadores de defensa británica hace poco lograron hacer que un tanque se volviera invisible al proyectar una imagen del entorno en una superficie especial adelante. Los testigos de ovnis han reportado que las naves aparentemente desaparecen frente a sus ojos. Tú estuviste ahí. ¿Cuál era el chisme en esa comunidad? ¿De qué hablaba la gente? Los sujetos hablaban de cosas muy inusuales entre ellos mismos, pero no se lo comentaban a nadie fuera de su comunidad. Esta comunidad de acceso especial era muy cerrada y podrías mentir, hacer trampa o robar para protegerla y era necesario actuar así. ¿Habías escuchado algún rumor? ¿Alguien sabía algo? Eso no lo diría frente a las cámaras. Le pregunté directamente, ¿sabes de alguien? ¿Has hablado con alguien? ¿Quién tiene las cosas? ¿En dónde tienen las naves guardadas? No querrás que me den un tiro, ¿verdad? Y básicamente lo que me dijo fue, no, eso no te lo puedo contar. Schuessler está seguro de que la ingeniería inversa de ovnis derribados está siendo aplicada en secreto. Hay demasiados avances que están saliendo y la gente en realidad no sabe qué está ocurriendo tras bastidores. Las tecnologías avanzadas tienen historias largas y complicadas, haciendo difícil rastrear su desarrollo. Pero un experto en aviación ha notado similitudes asombrosas entre un ovni y una revolucionaria aeronave estadounidense. Base aérea de March, en el condado de Riverside, California. El periodista aeronáutico Bernard Tuanel ha estudiado la repentina invención del SR-71, comúnmente llamado Blackbird. La pieza más impresionante de la Guerra Fría. El diseñador de Lockheed Clarence, Kelly Johnson, desafió todos los diseños aeronáuticos convencionales al crear el SR-71. Su forma achatada y los costados estrechos reducían su presencia en los radares al mínimo. Aeronaves de escala similar al Blackbird aparecen en un radar del tamaño de una casa voladora. Pero el SR-71 aparece como si fuera la puerta de la casa. Lo que es aún más asombroso es que Kelly logró conseguir este efecto 25 años antes de que el caza sigiloso Stealth fuese develado. Fue la primera nave hecha mayormente de titanio y uno de los primeros intentos de diseños sigilosos. ¿De dónde provenían las ideas avanzadas de Kelly? Con el fuselaje combinado con el ala, las alas en forma de botella y la gran superficie de la cola, era una nave que no debía poder volar. ¿Estás diciendo que el diseño del SR-71 fue inspirado por un avistamiento de ovni? Johnson tuvo 2 encuentros verificados con ovnis y después de ello presentó reportes sobre ambos avistamientos. ¿Sería su dibujo del ovni el primer plano para el SR-71? En diciembre de 1964, el SR-71 fue develado. Su velocidad Mach 3, marco de titanio, y su revolucionaria tecnología sigilosa dejaron pasmados a los expertos aeronáuticos. Pero muchos se preguntan si estos avances estaban relacionados de alguna manera con los reportes de avistamientos de ovnis del diseñador Kelly Johnson. Johnson murió en 1990 sin responder esta pregunta. Kelly Johnson en realidad creó la aeronave de principio a fin. También creó el U-2 de la misma manera. Ahora, Clarence Kelly había visto un ovni. 15 de noviembre de 1951, Agoura, California. Johnson vio un objeto extraño en el cielo con unas alas hacia atrás, como ninguna otra aeronave conocida en ese entonces. De repente vio algo elíptico, muy metálico y de grandes dimensiones. También tuvo otro avistamiento.
15 de diciembre de 1953. 2 años más tarde, Johnson ve un objeto oscuro y elíptico flotando sin movimiento en el cielo. De pronto, el objeto comienza a acelerar a una velocidad increíblemente rápida. Vio una aeronave con 2 escapes. Iba muy rápido y no era un jet. Y no sabía lo que era. Johnson hizo un dibujo detallado de ese objeto. Calculaba que tenía unos 60 metros de ancho y flotaba a una altura de unos 460 metros, a una distancia de entre 50 a 100 kilómetros de donde él estaba. El dibujo que hizo del misterioso objeto es muy parecido al avión que diseñaría 13 años más tarde. Mencionó que no podía explicar lo que había visto, pero lo más interesante es que había otra tripulación que volaba en ese mismo momento. El avistamiento de Johnson fue confirmado independientemente por 2 pilotos de Lockheed en un vuelo de prueba del WV-2 cerca de Long Beach, California. Pueden confirmar lo que él vio. Los 2 pilotos reportaron haber visto el mismo objeto oscuro, y sus estimaciones de altura y velocidad coinciden con las de Johnson. Debemos recordar que Kelly fue el fundador del grupo Lockheed, una compañía que llegó a diseñar algunas de las aeronaves más avanzadas del mundo. Así que no era un ingeniero cualquiera. Y debemos preguntarnos, ¿sería su dibujo del OVNI el primer plano para el SR-71? Sería interesante como ingeniero o científico tratar de usar la ingeniería inversa en algo como un ovni. Un ingeniero puede tomar el conocimiento que tiene y obtener algunas pistas hacia cómo evolucionarlo. Cualquiera que haya sido la fuente de inspiración, el SR-71 de Kelly Johnson fue el primero de una serie de cada vez más sofisticados diseños sigilosos. El SR-71 ha tenido un gran impacto sobre cada avión militar en los cielos de hoy. El SR-71 no es el único avión donde el diseño revolucionario genera preguntas sobre su origen. Cuando fueron develados el B-2 sigiloso y el caza F-117 sigiloso, la forma de sus alas era revolucionaria, pero aún más asombroso fue su invisibilidad ante los radares. Debido a su superficie de materiales de alto secreto, que los investigadores de ovnis creen que fue por medio de ingeniería inversa, los aviones son completamente indetectables cuando vuelan. Expertos en ovnis inmediatamente recordaron el primer avistamiento moderno de ovnis en 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold vio un objeto desconocido sobre el monte Rainier en Washington. Muchos creen que Kenneth Arnold vio un platillo volador en el cielo. Están equivocados. Lo que él vio fue un ala delta, casi como el bombardero Stealth. La nave que chocó en Roswell no era un platillo volador. Era un ala voladora. Los diseños en forma de ala de hoy son descendientes casi directos de esa ala voladora modificada que chocó en Roswell. Una nave en forma de ala mezcla el fuselaje con las alas, creando una nave en forma triangular. Aunque una nave en forma de ala obtiene mayor altitud y eficiencia de combustible, históricamente han sido más difíciles de maniobrar. Los alemanes produjeron un jet en forma de ala voladora en 1944, pero la presión de la guerra no dejó que los diseñadores pudiesen resolver muchas dificultades técnicas. La Fuerza Aérea estadounidense comenzó a desarrollar el programa de alas voladoras en 1948, cuando murieron 2 pilotos de pruebas y 3 ingenieros. ¿Será que esta tecnología fue tomada del choque en Roswell y responsable de la eventual perfección de las alas voladoras? Si estos ovnis existieron y eran miles de años más avanzados que lo que conocemos hoy, no estoy seguro de que podríamos entenderlos. La ingeniería inversa requiere copiar todo de una máquina existente, desde los componentes electrónicos complicados hasta la composición química de materiales básicos. No es una tarea fácil, ni siquiera cuando la tecnología que se copia es de este planeta. El bombardero B-29 es probablemente el mejor ejemplo de ingeniería inversa. Durante la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, los militares han tenido que emplear la ingeniería inversa en aviones extranjeros. Hay casos famosos donde los Estados Unidos obtienen una nave rusa y aplican la ingeniería inversa en la funcionalidad o desarrollo avanzado y sus características. Y de la misma manera, los rusos están haciendo lo mismo. Es indiscutible que muchos países aplican la ingeniería inversa a tecnologías de otros países. ¿Podrían estar empleando tecnología de otros mundos? Stalin dio la orden de que si atrapaban un B-29 lo trataran de reconstruir. El 31 de julio de 1944, un bombardero B-29
tiene fallas en el motor y se ve obligado a aterrizar en Vladivostok, Unión Soviética. Luego, 2 B-29 también hacen aterrizajes forzosos en Rusia. Otro choca en Siberia. Los soviéticos se quedan con las 4 aeronaves y sus esfuerzos de ingeniería inversa logran el Tupolev Tu-4. A los rusos se les ordenó reconstruir el B-29 pieza por pieza. 105.000 en total. Irónicamente, a veces las máquinas más complejas no son el reto más grande. Y los rusos no pudieron copiar todo. Los rusos tuvieron dificultad con el B-29 solo para dar un pequeño paso al frente. Ahora imagina tener un ovni que podría ser muy sofisticado y avanzado. Podría ser de una civilización de miles de años más avanzada en materia de ingeniería que nosotros. Tal vez podríamos copiar las geometrías de los componentes de un ovni, pero llegar a copiar la física fundamental sería un gran alcance. Alegatos de que el gobierno estadounidense está trabajando en ingeniería inversa con naves extraterrestres siempre ha causado mucha controversia. Pero recientemente se ha expuesto material nuevo y se dice que son evidencias fotográficas y documentos de tecnología extraterrestre recuperada. ¿Finalmente hay pruebas? ¿O hay algo más? La tecnología común de hoy pudo haber sido desarrollada por la especie más astuta de nuestro planeta, nosotros. Pero la idea de que algunos artefactos han sido desarrollados mediante la ingeniería inversa sigue fascinándonos. Como es el caso de estas fotografías, supuestas naves sin tripulación inspiradas por ovnis verdaderos. El director de MUFON, James Carrion, encuentra similitudes asombrosas entre las fotografías de la supuesta nave militar sin tripulación y el famoso choque de un ovni en Pensilvania. 9 de diciembre de 1965. Miles de personas en 6 estados y en Canadá reportan haber visto una bola brillante de fuego cruzar el cielo. Varias llamadas de testigos desesperados fueron grabadas y aún existen. Cruzando el cielo salió una gran bola brillante de fuego. Había un objeto en el cielo a 2 minutos para las 5. Escombros metálicos caen sobre el norte de Ohio y el objeto causa explosiones sónicas al oeste de Pensilvania. De acuerdo a los testigos, finalmente aterriza en el bosque a las afueras de Kecksburg, Pensilvania, a 50 kilómetros del sureste de Pittsburgh. Los bomberos locales se apresuran hasta el lugar, pero descubren que una unidad militar ya ha sellado la zona. Los soldados supuestamente llevan al objeto misterioso a un lugar secreto. Se cree que fue a la base aérea Patterson en Dayton, Ohio. La explicación oficial fue que se estrelló un meteorito. Pero muchos testigos y periódicos creen que en realidad fue un ovni. Esto ha jugado un papel importante en el programa de ingeniería inversa del ejército estadounidense. Si ves nuevamente la información dada por los testigos, los que vieron el objeto en Kecksburg lo vieron hacer un cambio de 25 grados en su trayectoria, una especie de control inteligente mientras caía. Y testigos dicen que vieron un objeto intacto en tierra. Hizo una trinchera donde aterrizó luego de haber atravesado varios árboles y fue llevado intacto por los militares, montado en un camión de plataforma y sacado del lugar. Las investigaciones de Carrion revelan que el gran número de testigos vio símbolos extraños en la base del ovni. Cuando el pueblo erigió un monumento al objeto estrellado, los símbolos fueron copiados. Y ahora, casi 40 años después del choque, están apareciendo nuevamente en otro contexto. Así que vemos la relación entre los símbolos de la nave sin tripulación y los que fueron vistos en Kecksburg. Si los documentos de Carrot son reales, indican que el gobierno puede estar trabajando con una empresa privada con la ingeniería inversa. Las entidades privadas tienen otra ventaja, y es que son inmunes a solicitudes de información. El objeto en esta imagen es inconsistente con la física aeronáutica. Por ejemplo, la distribución de la masa del centro de gravedad está muy desacertada. No hay manera de que eso pudiese volar por el cielo a gran velocidad. Lo que me deja pensando sobre algún milagro tecnológico que está más allá de cualquier cosa que podamos entender. Tal vez está envuelto en un campo de fuerza y eso le brinda aerodinámica. Es mera especulación, pero es importante ver los elementos de la física que son presentados. ¿Has analizado esto?
Ah, sí, estas son las imágenes de la nave robot. El doctor Bruce Maccabee es físico óptico en la Marina de Estados Unidos, especializado en análisis de imágenes. Él y Ted Duckworth analizan las fotografías de la nave sin tripulación. Estas imágenes fueron publicadas por Internet esencialmente. Debo aclarar esto, lo que vemos no es una estructura aerodinámica. No es aerodinámica. En realidad está volando y es real, está utilizando métodos extraordinarios. Podría ser extremadamente ligera y expulsando viento hacia abajo, supongo. De inmediato es obvio que si estos vehículos son reales, desafían los conocimientos de aerodinámica convencional. Para poder volar, utilizarían algún método desconocido de propulsión y despegue. En todos los casos, la calidad de la imagen es muy pobre. En este caso, con las naves robot militares, finalmente tenemos una fotografía digital bien expuesta. Espera, le faltan algunas piezas a la aeronave. ¿Es una de las primeras? Maccabee se da cuenta de que una de las primeras fotografías supuestamente tomada en mayo de 2007 es diferente a una tomada un mes después. La más reciente muestra una nave mucho más desarrollada. ¿Es una de las primeras? Por eso dije que esta es una versión más desarrollada que la otra. ¿Estás diciendo que hay una serie de imágenes publicadas que muestran la progresión de las características de la nave? Bueno, puedes ver cómo era esta versión inicial. Tenía las agujas que salían hacia arriba. Tenía un cuerpo circular como una rosquilla, una cola que salía por un costado y las siguientes otra aguja imágenes que han salía al desarrollado final. nuevos componentes. Eso quiere decir que en verdad la nave está desplegando herramientas o partes adicionales o alguien está construyendo una imagen modelo por computadora y desarrollando la complejidad del modelo en la secuencia de fotos. Todo esto ha sido presentado en torno al caso. Todo es muy interesante, pero todo se basa en el testimonio de este tipo. Creo que necesitan más evidencia para probarlo. Tenemos que investigar un poco más para saber si en realidad es verdadero. ¿Es real o es un engaño? La búsqueda de la verdad solo agrega más elementos al enigma. Estas fotografías, supuestamente tomadas en California en 2007, muestran una nave posiblemente ingeniada inversamente por el gobierno basándose en tecnología alienígena. Aunque los documentos de Carrot dicen que la ingeniería inversa está siendo subcontratada por el gobierno a entes privados, la mayoría de los investigadores de ovnis piensa que si se está haciendo es en instalaciones de máxima seguridad en bases militares. He conseguido muchos documentos sobre bases subterráneas y su conexión con la ingeniería inversa. El archivo incluye un documento desclasificado, ultrasecreto en 1952, preparado para informar al presidente entrante Dwight Eisenhower. Aquí dice ultrasecreto, solo para sus ojos. Fue preparado para el presidente electo Eisenhower y dice que el choque en Roswell fue real y que los restos de la nave fueron llevados a diferentes lugares. Una de ellas posiblemente el Área 51. Dos nombres se han vuelto sinónimos de la ingeniería inversa: Dulce Mesa, Nuevo México, y el Área 51. Varios científicos e ingenieros que han trabajado en el Área 51 han reportado actividad sospechosa en el lugar. Se supone que Robert Lazar fue una de las personas a quien la Fuerza Aérea pidió que fuese al Área 51 para obtener sus consejos sobre cómo obtener sistemas de propulsión de las naves que tenían en el Área 51 mediante la ingeniería inversa. Bob Lazar apareció a comienzos de los años 90, asegurando haber trabajado en el Área 51 como ingeniero, empleando la ingeniería inversa en ovnis capturados. Hay una historia sobre un sujeto llamado Bill Newhouse, un ingeniero mecánico retirado de Las Vegas, quien dice haber trabajado con un EVE, un ente biológico extraterrestre. Biológico extraterrestre, tienes razón. Otra supuesta base involucrada en ingeniería inversa está ubicada bajo el pueblo de Dulce, Nuevo México. Dulce es una base militar subterránea súper secreta. De acuerdo a los ingenieros mineros del mismo ejército de los Estados Unidos, es la zona con más túneles del mundo. Desde los años 40 se han excavado túneles por todos estos estados. Uno de esos túneles está en Dulce. Sé que hay bases en túneles profundos bajo tierra para ser protegidos en caso de, supongamos, un ataque nuclear. ¿Pero existen bases subterráneas donde se hacen naves por ingeniería inversa? Eso no lo podría asegurar. Un objeto rodeado de misterio es un objeto fácil para charlatanes, y la manipulación a través de imágenes digitales ha hecho su tarea más fácil que antes.
Lo que no quiere decir que las fotografías no sean reales. Ted se reúne con el especialista en gráficas por computadora Phil Crescenzo en su estudio en Agoura, California, para analizar las fotografías de la nave sin tripulación. La luz hacia los objetos parece venir desde este ángulo. Correcto. No estoy seguro que es el mismo ángulo de la luz en el poste de teléfonos. En todo caso diría que es muy engañoso. Phil observa que todas las imágenes muestran al objeto moviéndose hacia el bosque o alejándose de él, pero nunca sobrevolándolo. Ninguna toma muestra a la nave detrás del bosque, donde pensarías que si alguien viera una nave como esta, estaría tomando fotos constantemente, y una o dos tomas más la hubiese mostrado detrás de más árboles, por lo que es mucho más fácil hacer una imagen compuesta si todos los objetos están en línea, en vez de tenerlo detrás de unos árboles, por ejemplo. Y veo que en toda la secuencia no hay ninguna donde la nave esté detrás de algo, en ninguna. ¿Sabes que es un engaño bien elaborado o una imagen real? Me pregunto, ¿qué se necesitaría para crear estas fotos falsas? Recuerda la toma que dije que vieras. Es esta aquí. La tomé ayer y dejé un lugar para poder poner algo en esa toma. Hice una aproximación rápida sobre cómo estaría la luz en esta toma e hice un objeto tridimensional. Si traigo el objeto y lo coloco en la toma, obtengo una imagen bastante A simple vista cruda. está claro que el objeto fue pegado encima. Pegado, así que le agregaría borrosidad por movimiento. Aún imágenes que se mueven lentamente deberían tener alguna borrosidad en ellos. ¿Existe borrosidad en las imágenes de la nave robot? Es una de las cosas que pienso que me faltan cuando veo estas imágenes. Falta un poco de borrosidad por el movimiento, sí. No veo rotación, no veo movimiento o algo borroso. Parece que estuviese inmóvil y eso entra en conflicto con el hecho de que el objeto está en movimiento cruzando por el cableado telefónico y por partes de la escena. Ahora lo único que falta es que la textura y nitidez de atrás sea aplicada a la superficie de la nave. Bien. Y mira. Se ve mucho mejor luego de que aplicaste los efectos. Exacto. Impresionante. Lo tienes. A simple vista diría que hay un 99% de credibilidad de que hay un ovni volando frente a tu jardín. Pero te das cuenta que tal vez alguien con un poco más de tiempo pudo haber creado una imagen muy convincente. Después de todo este análisis, ¿qué es? ¿Es real o es un engaño? Diría que es una imagen generada por computadora. Al terminar el día no pudimos comprobar que eran falsas o un engaño. Por otro lado, no pudimos comprobar que son reales. No sé si es posible lograrlo. En pocas palabras, no voy a creer que estamos viendo un ovni basándonos solo en un grupo de fotografías. Si los documentos y las fotografías de Garrett no son reales, están muy bien elaborados. Alguien pasó horas creando estos documentos con detalle. ¿Por qué? Porque todos los testigos son anónimos. Nadie sale a la luz pública. No podemos identificar a nadie que diga, yo tomé esas fotografías. ¿Entonces todo esto huele a un engaño? Hay que ver más allá de lo aparente. Al comienzo de mi lista tengo la desinformación. ¿Están tratando de esconder la verdadera tecnología alienígena? ¿Tratan de esconder que fueron visitados por extraterrestres? ¿O simplemente tratan de esconder un arma súper secreta? A fin de cuentas, pienso que están protegiendo un secreto, encubriéndolo. Y eso es lo que está investigando MUFON, saber cuál es el secreto. Es un hecho que se trató de crear formas revolucionarias de aeronaves después de la Segunda Guerra Mundial. En vez de emplear la ingeniería inversa en tecnología alienígena, muchas compañías en los años 50 simplemente crearon su tecnología desde cero. En 1953, Avro Canadá mostró su proyecto Y-2. Un verdadero platillo volador. Sí. El auto Avro era un platillo de 5,5 metros que usaba un rotor turbo para la propulsión vertical. Pero aún después de haber gastado millones de dólares en investigaciones y desarrollo, la nave solo alcanzaba una altura máxima de 3 metros y una velocidad máxima de 20 nudos. Otras naves con forma de platillo demostraron ser inestables, incontrolables y peligrosas. Pero un hombre dice haber ayudado a construir un platillo volador exitosamente, no para el gobierno, sino para una organización privada en Oklahoma. Tuve una experiencia a bordo de esa nave de 14 metros. Ralph Ring es un técnico que trabajó de cerca en los años 50 y 60 con Otis Carr, un inventor que decía ser el aprendiz de Nikola Tesla.
Carr creía que podían construir un platillo volador. Y Ralph Ring afirma que lo lograron. Ralph, ¿cómo conociste a Otis Carr? Un amigo me presentó a un grupo llamado Entendimiento y ellos estudiaban cosas científicas. Trajeron a Carr y su grupo y comenzamos a producir ideas. Decidimos asociarnos y construir naves espaciales. En 1958, en Oklahoma, Otis Carr comienza la construcción del OTC-X-1, un platillo volador de 14 metros. Describe su invención en el programa de radio de John Neville en 1959. Tenemos un vehículo realmente seguro, uno que no quema su energía en pocos segundos. Puede hacer un viaje tan fácilmente como otros sistemas de transporte aéreo desde aquí hasta Baltimore o desde aquí hasta la Luna. Carr asegura que le habían mostrado las teorías y técnicas secretas de Nikola Tesla. No hay una versión independiente que corrobore la versión de Carr. Más tarde, Carr dice haber visto 3 ovnis cargados eléctricamente. Esto lo inspiró a crear una nueva forma de propulsión. Podemos acelerar con una velocidad tremenda. Fui seleccionado. Iban 2 ingenieros más conmigo y nos subimos. Ralph y 2 ingenieros fueron los primeros pasajeros. Tuve una experiencia a bordo de esa nave de 14 metros. ¿Podría describir esa experiencia? Seguro. Lo que nos dijo Carr fue que la nave era de un color aguamarina y que iba a vibrar hasta cierta frecuencia. Entonces la encendieron y se volvió de un hermoso color aguamarina. Toda la nave por dentro estaba encendida. Y luego dijo, bien, eso es todo. Salgan para dar su informe. Terminó el experimento. Ring recuerda que la experiencia duró 15 segundos, pero en ese corto tiempo ocurrió algo fenomenal. Y él dijo, lo que ocurrió es que viajaron a 16 kilómetros de aquí y regresaron. Hubo una resonancia aquí por 10 segundos, pero a donde viajaron equivale a 15 minutos. Nos dijo que revisáramos nuestros bolsillos. Teníamos esto sobre todos y vaciamos los bolsillos y encontramos piedras y palos y grama y de todo. Y nos preguntamos de dónde había salido todo eso. Los escombros que Ring encontró en sus bolsillos supuestamente eran de un área a 16 kilómetros del lugar de pruebas. Asegura que no tenían nada antes de la prueba de la nave. ¿Por qué no recordamos eso? Porque el cerebro llegó a su máxima capacidad. ¿Diría usted que hubo algún testigo externo al evento? Sí. Había un policía en el Valle de Apple en ese momento, y él y su amigo vieron la nave. Lo encontré por correo electrónico y me preguntó si llevábamos sobre todos puestos. Dije que sí, y él me dijo, creo que los vi, es decir, estuvieron ahí por un par de minutos y se fueron. No tenían idea de lo que ocurría. Sintieron las vibraciones. 2, hubo una luz azul brillante. 3, terminaron a 16 kilómetros sin sentir movimiento o recordar haber estado ahí. ¿A qué se parece? A un rapto por alienígenas. Otis Carr usaba las mismas técnicas que usaban los alienígenas para raptar. ¿Podemos hablar un poco sobre cuál era el fundamento principal que hacían? Bueno, la explicación simple es que llegas a una frecuencia de resonancia y luego haces sinergia con ella. Te vuelves uno solo. Debido a que Ring no es un científico, tiene conocimientos limitados sobre las teorías de Carr, y dice que éste creía que los objetos se podían mover a través del tiempo y el espacio al crear una frecuencia de resonancia con un lugar predeterminado. La resonancia es el tono específico que da comienzo a una oscilación en un objeto. Cada objeto tiene su propia frecuencia de resonancia específica. Por ejemplo, una llave de afinación en clave de Do ejerce poco efecto sobre una llave de afinación en clave de Re, pero si ambas llaves de afinación están en la misma clave, al golpear una, la otra vibrará igualmente. Otro ejemplo es cuando se hace que una copa de cristal resuene en una nota tan violentamente que de hecho estalla.
Debemos recordar que a veces ideas que no son convencionales son difíciles de aceptar y no podíamos aceptar ideas de muchos grandes pensadores en el pasado. La gente en verdad se rió de Einstein cuando produjo la teoría de la relatividad. Cuando el padre de los cohetes estadounidenses, Louis Goddard, propuso la idea de que un día entraríamos en órbita y llegaríamos al espacio, la gente pensó que nunca sucedería. Por lo que no descartaría las afirmaciones de Ralph Ring de que hay diferentes fuentes de energía que aún no hemos explotado. Las teorías de Carr son tan alejadas de las leyes de física aceptadas que parecen ciencia ficción. Pero cuando el productor de experimentos John Tyndall le aplicó la frecuencia de resonancia a un objeto, se asombró al descubrir que al menos parte de lo que Carr decía podría ser válido. No sé qué tipo de frecuencia de resonancia estaba usando Otis Carr, pero he armado lo que es básicamente una cámara de levitación acústica que usará las frecuencias de resonancia para levantar este pequeño platillo volador. Esta es una cámara de levitación acústica y básicamente lo que haré será lograr que este vaso de anime vuele y flote alrededor solamente empleando ondas sonoras. Colocaré esto en la cámara de resonancia. La cámara de resonancia tiene 3 altavoces: arriba, al costado y atrás, reflejando las 3 dimensiones del espacio. Tengo los ejes Y, X y Z, que puedo controlar desde estos osciladores. Es asombrosa la poca energía que se necesita para lograrlo. ¿Lo ves? Ahí está. Los osciladores están afinados a la frecuencia de resonancia de la cámara, que vibra al mismo tiempo con el tono generado por los altavoces y los amplifica. Las intensas vibraciones dentro de la cámara crean una onda estacionaria. El vaso está montado en la cresta de la onda, como un surfista monta la cresta de una ola en el mar. ¿Lo ves? Increíble. Ahí lo tienes. Voltéala nuevamente. Déjame intentarlo. Vaya, qué bien. John Tyndall ha demostrado que las ondas sonoras pueden mover o levitar objetos, que es como Carr afirma haber logrado la propulsión de su nave. Cuando llegas a la frecuencia de resonancia, todo es un caos. Retiren sus apuestas. ¿Y cómo es que esto está relacionado al experimento de Carr y la tecnología de los ovnis? Sí, de alguna manera se tropezó con una frecuencia de resonancia que nosotros no hemos encontrado aún. Seguramente saldría algo extraño de eso. Creo que es un poco exagerado, no encaja con ninguno de los modelos científicos que tenemos, pero la idea de encontrar una frecuencia de resonancia para capturar energía es una idea interesante. Una teoría como esta, empleando ondas sonoras para mover un objeto, puede haber parecido ridícula hace 25 años, pero imaginen lo que tendríamos en otros 25 años. Después de investigar el caso sobre la ingeniería inversa, debo admitir que sigo escéptico. Los testimonios que hemos obtenido parecen ser razonablemente creíbles, pero en cada caso han sido individuos diciendo que fueron testigos de algún aspecto de la ingeniería inversa. ¿Qué hay de la gente con quien hablamos que son altamente confiables? Bernard Rundle, John Schuller de MUFON dicen que existe la ingeniería inversa o que saben de alguien que estuvo involucrado en la ingeniería inversa. Y no veo por qué no podamos creerles. ¿Cómo pueden descartar ese tipo de testimonio? Aún no tenemos un vehículo real. Es muy fácil decir, ¿dónde está el ovni? Ese es nuestro trabajo. ¿Podremos encontrarlo? Es casi imposible, porque lo van a mantener alejado de nosotros. La verdad detrás de la ingeniería inversa aplicada a ovnis caídos tal vez nunca sea conocida. Hay poca evidencia contundente y algunos testigos que se contradicen. Sin embargo, es indiscutible que la ingeniería inversa se aplica a artículos convencionales. Estamos jugando con el viaje a través del tiempo, con la telequinesia, con la psicoquinesia. Estamos jugando con un montón de cosas que van más allá de lo que la imaginación humana entiende. Pero jugamos con todo eso. ¿Podremos resistir la tentación de analizar una nave avanzada si llegase a caer en nuestras manos? ¿Y si lográramos aprender los secretos de una civilización avanzada, seríamos lo suficientemente avanzados para usarlos sabiamente?